Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases de cirugía. Para esta última clase de la semana vamos a terminar patología de estómago con úlcera péptica perforada, un tema que se encuentra dentro de la parte de abdomen agudo en nuestra lista de temas de la bibliografía de la residencia médica. El día de ayer ya les había comentado que esta parte de úlcera péptica perforada se encontraba inserta prácticamente a la mitad de lo que es el capítulo o el tema de enfermedad ulceropéptica. Entonces habíamos abarcado toda la parte de enfermedad seropéptica el día de ayer hasta tratamiento médico y en esta clase ya vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, especialmente en el sentido de que el tratamiento quirúrgico está reservado para las complicaciones de la enfermedad seropéptica, como en este caso la perforada. Pero no nos vamos a dirigir solamente a la perforada, porque vamos a recordar que el texto nos muestra cirugías para la perforación, para la hemorragia, para la obstrucción. Y también vamos a terminar viendo la parte de úlceras por estrés, la parte de síndrome de Stollinger-Ellison y también la gastritis atrófica. Entonces vamos a comenzar nuestra clase recordando lo que habíamos visto la clase de ayer. Respecto a enfermedad ulceropéptica, recordamos que se refiere a las úlceras que se desarrollan en la mucosa del estómago o del duodeno, o sea, la úlcera gástrica o la úlcera duodenal respectivamente, debido a un desequilibrio entre los factores agresivos, como el ácido gástrico y la pepsina, y los factores defensivos, el moco, el bicarbonato o el flujo sanguíneo mucoso. Respecto a la etiología, las principales causas de esta enfermedad son la infección por el Helicobacter pylori y el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como los AINES. Otras causas incluyen el estrés fisiológico severo, el síndrome de Zollinger-Ellison y el tabaquismo. La fisiopatología, pues cuando hablamos del Helicobacter pylori y el consumo de INES, pues estos se encargan de alterar la barrera mucosa gástrica, permitiendo que el ácido gástrico y la pepsina dañen a la mucosa, lo que conduce a la formación de las úlceras. Respecto a los síntomas, para úlcera gástrica tenemos el dolor epigástrico que puede empeorar con la ingesta de alimentos, y en la úlcera duodenal, pues dolor epigástrico que típicamente mejora con la ingesta de alimentos y puede despertar al paciente por la noche. Respecto a las complicaciones, el texto nos mencionaba, ¿no? Las tres principales complicaciones son la hemorragia, como la complicación más común, presentándose con cuadros de hematemesis o la presencia de melenas. De igual forma, la perforación de la úlcera, pues produce un cuadro de dolor abdominal súbito e intenso, acompañado de signos de peritonitis. Para cuadros obstructivos, pues ya sea por edema en una fase aguda o cicatrización en una fase crónica, el cuadro obstructivo produce vómitos persistentes y pérdida de peso por la pérdida de la alimentación. Y aquí en nuestro resumen, pues se añade, ¿no? La parte de la penetración, considerando que la úlcera puede llegar a extenderse a órganos adyacentes causando dolor referido. Respecto al diagnóstico, tenemos los estudios de endoscopía, una endoscopía digestiva superior, en el cual nos permite observar, visualizar directamente las características de la mucosa, identificando las lesiones, las úlceras, y nos permite hacer también la toma de biopsias para descartar asociación con patología neoplásica, por tanto, es el método diagnóstico de elección. También tenemos las pruebas para detectar la infección por Helicobacter pylori, desde una prueba de ureasa, una prueba rápida de ureasa, la biopsia endoscópica, la prueba del aliento con urea o también los laboratorios de antígenos fecales. Para el tratamiento médico, recordamos los inhibidores de la bomba de protones como pilar de tratamiento, reduciendo la producción de ácido gástrico y la erradicación del Helicobacter pylori, iniciando con una terapia triple, la terapia triple de claritromicina, ¿no? Inhibidor de la bomba de protones más claritromicina y amoxicilina, o en lugar de la amoxicilina, el metronidazol por 10 a 14 días. Respecto al tratamiento de las complicaciones, para cuadros de hemorragia, pues se puede realizar un tratamiento endoscópico para facilitar la hemostasia, desde la cauterización, la inyección de adrenalina o el uso de clips. Para cuadros de perforación, generalmente requiere intervención quirúrgica urgente. Y en cuadros de reducción puede ser útil el uso de dilataciones neumáticas endoscópicas o también procedimientos quirúrgicos. Respecto a la prevención de las recurrencias, pues lo más importante es estar seguros de que se ha producido la erradicación completa del Helicobacter pylori y evitar el uso de los AINES. Se pueden
recurrir a alternativas como el paracetamol o si necesariamente uno tiene que consumir los AINES, hay que adicionar al tratamiento un protector gástrico, en este caso no un antiulceroso, estamos hablando del inhibidor de la bomba de protones. Respecto a cirugía, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Cirugía en la enfermedad péptica. Tenemos procedimientos de vagotomía sumados a antractomía. Y son procedimientos quirúrgicos para reducir la producción de ácido en casos refractarios o en casos complicados. Y también cuando existe perforación se puede utilizar lo que se llama parche de Graham, que consiste en cubrir la úlcera perforada con el epiplón mayor. Respecto al síndrome de Zollinger-Ellison, que también lo vamos a ver hoy, causado por un gastrinoma, un tumor productor de gastrina, que aumenta la producción de ácido gástrico. Respecto al diagnóstico mediante medición de niveles de gastrina sérica y pruebas de estimulación de secretina, cuando nosotros tengamos la hipergastrinemia, pues ya podemos sospechar de un gastrinoma. El tratamiento incluirá entonces la resección quirúrgica de este tumor y el manejo con inhibidores de la bomba de protones. Dentro de los factores de riesgo, recordamos, ¿no? El uso crónico de INES, la infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el estrés fisiológico. Como seguimiento, es necesario la reevaluación endoscópica en pacientes con úlceras gástricas para confirmar la cicatrización y también para descartar malignidad. También, después del tratamiento, se debe hacer una prueba de erradicación del Helicobacter pylori para estar seguros de que el tratamiento ha sido efectivo. Respecto a las modificaciones en el estilo de vida, se deben evitar alimentos y bebidas que exacerben los síntomas, como ser café, alcohol, alimentos picantes, entre otros. También es necesario dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. Respecto al pronóstico, con tratamiento adecuado, la mayoría de las úlceras llegan a curarse, sin complicaciones. La erradicación del Helicobacter pylori y evitar el uso de AINES son la clave para prevenir recurrencias. Muy bien, entonces tenemos nuestro caso clínico para el tema de esta noche, en el cual tenemos un paciente masculino de 58 años con antecedentes de úlcera péptica y consumo crónico de AINES. Se presenta en urgencias con un dolor abdominal súbito y severo de 6 horas de evolución. El dolor comenzó en el epigastrio y se ha extendido a todo el abdomen. El paciente refiere náuseas y vómitos, pero niega fiebre y tampoco tiene diarrea. Al examen físico se observa un abdomen rígido, con sensibilidad generalizada y signos de rebote positivos. Los ruidos intestinales están disminuidos. El paciente tiene una presión arterial de 160 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, además de una temperatura de 37,2 grados centígrados. Nuestras pruebas diagnósticas, pues tenemos dentro de los laboratorios una hemoglobina de 13 gramos por decilitro, un hematocrito del 38%, leucocitos que están elevados a 18.000 por milímetro cúbico por un microlitro, con predominio de neutrófilos. Los niveles de amilasa y lipasa están normales, la función hepática está normal. En estudios de imagen, contamos con una radiografía de abdomen en bipedestación que muestra aire libre debajo del diafragma, indicando perforación gastrointestinal. Se decide entonces realizar una tomografía computarizada de abdomen que confirma la presencia del aire libre y un defecto en la pared gástrica. Como pueden ver aquí en la flechita amarilla se puede observar, ¿no? Y bueno, saber qué es lo que sucede aquí no es muy complicado, pero todo lo que presentan sus pacientes es lo que hemos ido mencionando respecto a nuestra enfermedad pseudopetica y sus complicaciones. Las preguntas que tenemos que desarrollar, las preguntas que vamos a plantear ahora. Recordamos que tenemos 10 preguntas y 30 segundos para responder a cada una de ellas como una especie de autoevaluación. Entonces podemos comenzar a partir de ahora, 30 segundos.
Muy bien, entonces retomamos la parte en la cual nos habíamos quedado la clase de ayer respecto a enfermedad ulceropéptica y habíamos hablado del tratamiento médico y ahora corresponde continuar con tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la cirugía? La cirugía no está dirigida para todos los casos en general de enfermedad por úlcera péptica. Es más, gracias al uso de los inhibidores de la bomba de protones, ya la frecuencia de requerir cirugía para este tipo de enfermedad ha bajado mucho, ya que el tratamiento médico ayuda bastante a poder prevenir el avance de la enfermedad y junto con el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, cuando existe la infección, entonces muchos casos no llegan a complicarse, pero para aquellos casos que presentan complicación es que se encuentra ofertable la cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones? Como podemos ver, habíamos dicho el día de ayer que la hemorragia es la primera causa o la causa más frecuente de complicación, pero no es la primera causa de cirugía, ¿no? Aquí más o menos está tratando de utilizar un orden por frecuencia, lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que hablar de la perforación, ¿no? Dentro de las indicaciones para cirugía, es la perforación de la úlcera, los cuadros obstructivos, los cuadros de hemorragia, la inestabilidad del paciente y la no curación. Ahora, esta es una figura, una tablita que nosotros tenemos del texto. Es justamente el cuadro número 11 del capítulo 26, que nos dice los resultados clínicos de la cirugía de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica. Y aquí tenemos diferentes tipos de procedimientos. Tenemos el uso de vagotomía de las células parietales. Tenemos una vagotomía troncal más una piloroplastia, como también una vagotomía troncal más una antrectomía. Y aquí vemos, ¿no? La tasa de mortalidad quirúrgica. En porcentaje podemos ver que no existe una alta mortalidad, ¿no? Solamente vagotomías son 0%, menos del 1%, un 1% para los procedimientos con piloroplastia y antrectomía. Las tasas de recurrencia están nomás en unos valores aceptables, ¿no? 5 o 15%. Cuando se realiza una vagotomía troncal con antrectomía, pues menos del 2%. Respecto a la evacuación gástrica, podemos ver, ¿no? Que existe un porcentaje de pacientes con buenos resultados, ¿no? Menos del 5% con algún tipo de complicación leve, de 10 a 15 cuando se realiza enteroctomía y cuando tenemos una afectación de la evacuación gástrica grave, solamente con vagotomía de células parietales, ningún porcentaje, de 1 a 2% cuando se hace enteroctomía. Respecto a episodios de diarrea, que generalmente puede ser por una mala absorción, es más alto en los pacientes con antractomía, ¿no? Cuando es leve hasta un 20%, perdón, más alto con piloroplastia hasta 25%, y casos graves 0% solamente con la vagotomía de células parietales y de un 1 o 2% con la troncal. Vamos a ver justamente más adelante las diferencias entre estas técnicas. Y aquí es importante, ¿no? Siempre que nosotros ingresamos a operar, el cáncer gástrico, la posibilidad de cáncer gástrico siempre debe considerarse. La vagotomía o la sección de los nervios vagos puede mejorar los resultados en la cirugía de emergencia. Dentro de los tipos de vagotomía, pues los principales o inicialmente se ha descrito la forma más agresiva que era seccionar por completo los troncos, ¿no? La troncular o la troncal directamente hacia los nervios vagos en su porción superior, hacer la sección, pero hemos ido pasando de la vagotomía selectiva hasta lo que se conoce hoy en día como la vagotomía de células parietales o vagotomía altamente selectiva, que tiene una tasa de morbilidad baja, pero lastimosamente tiene una recurrencia alta en comparación a las troncales, pero que las troncales tienen una morbilidad alta en comparación. Por tanto, puede existir la vagotomía gástrica proximal o también los procedimientos de vagotomía más una cirugía de drenaje, una vagotomía más una gastrectomía distal, siendo así que tienen tasa de recurrencia baja, pero con una morbilidad alta. Veamos, justamente si nosotros queremos hablar de los procedimientos antiácido, tenemos que hablar de las vagotomías. Y recordamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer vagotomías?
porque la inervación parasimpática que proviene de los nervios vagos, que en esta altura, cerca de la unión gastroesofágica, el nervio vago izquierdo se vuelve anterior y el derecho se vuelve posterior, pues es el sitio de acceso más adecuado o el más preferido porque es una constante, ¿no? Adelante de nuestra unión gastroesofágica vamos a poder encontrar de forma troncular o de forma troncal los nervios vagos. En este caso el anterior y en la parte posterior vamos a tener al ramo izquierdo, perdón, derecho. Entonces, estos nervios parasimpáticos se encargan de inervar el estómago y su neurotransmisor es la acetilcolina. Esta acetilcolina lo que hace es estimular la producción de gastrina, que se encarga de estimular la liberación de ácido. Entonces, si nosotros cortamos ese estímulo seccionando los nervios vagos que van al estómago, entonces ese estímulo de la acetilcolina se elimina y por tanto no tendría que existir un sobreestímulo o un gran estímulo hacia las células productoras de ácido. Más o menos ese es el fundamento de hacer los cortes del nervio vago. Pero hay que recordar, el nervio vago a este nivel no solamente se va a encargar de inervar lo que viene a ser el estómago. Recordamos nosotros que el nervio vago se encarga de llegar hasta el colon incluso. Entonces, es por eso que realizar procedimientos tronculares tiene sus complicaciones. Realizar procedimientos más selectivos es lo encargado porque cortamos los ramos al estómago. Es lo más indicado cuando nosotros cortamos los ramos al estómago, pero estamos preservando las demás ramas que se encargan de inervar el resto del tubo digestivo. Entonces, cuando hablamos de la vagotomía altamente selectiva o del inglés HSB, que esto lo vamos a ver bastante en el texto, estamos hablando de cortar el suministro del nervio vago a los 2/3 proximales del estómago. Se preserva la inervación del antro, del píloro y el resto de las vísceras abdominales, lo que les acababa de mencionar. Esto disminuye la secreción ácida en un 75%. Pero ¿cuál es el problema? No se desempeña bien en úlceras de tipo 2 y tipo 3. ¿Por qué razón? Porque esas se localizan justamente en el duodeno, en la región antral, en la región pilórica. Entonces, para ese tipo de úlceras tipo 2 y tipo 3 de Johnson, no se debería realizar. Más bien nos ayuda a cubrir los 2/3 proximales. Y como pueden ver, como es en esta figura, se identifica la unión gastroesofágica, se identifica el nervio vago y lo único que se hace es seccionar las ramas que se van a los 2/3 proximales del estómago. Por eso se considera altamente selectiva. Estamos seleccionando qué ramitos vamos a seccionar y no lo hacemos desde su raíz, por decirlo de una forma. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cuando se compromete la inervación del antro y del píloro, el vaciamiento gástrico se altera. Entonces no existe un buen vaciamiento gástrico, no existe un buen vaciado gástrico y por tanto se altera la fisiología del esfínter pilórico. Es por eso que en este tipo de vagotomías altamente selectivas se conserva, se preserva esa inervación. Tenemos una variante, ¿no? Lo que se conoce como procedimiento de Taylor, que es una cirugía laparoscópica directa de vagotomía troncal posterior. La posterior la vamos a seccionar, pero vamos a hacer una seromiotomía anterior. El posterior se hace troncular, es como una mixta, ¿no? O sea, es un poco de todo procedimiento. Es un poco de la troncular en el sentido de que se hace la troncular posterior, pero en la anterior se hace como altamente selectiva. Es una alternativa que resulta atractiva y simple con resultados similares. Ahora, cuando se realizan otro tipo de procedimientos, ¿no? Aquí podemos ver las vagotomías tronculares. Aquí tenemos la representación del texto en el cual se realiza la identificación de los ramos o de los nervios vagos prácticamente. Se los toma, se los secciona, primero se los liga en ambos extremos y luego se los secciona y vamos a afectar todo lo que está por debajo. Entonces, como ya les había dicho, la parte del vaciado gástrico se altera en el tercio distal del estómago, hablando del antro pilórico y el píloro. Por tanto, es necesario realizar un procedimiento de drenaje. Entonces, ese tipo de cirugía se llama
vagotomía más drenaje paradigmático. O en el texto, B de vagotomía más D de drenaje. Aquí tenemos nuestra cirugía HSB o vagotomía altamente selectiva. Y tenemos ahora nuestra vagotomía más drenaje. Estamos hablando de ser una vagotomía troncular o troncal más una piloroplastía. Vamos a alterar la anatomía del píloro. O podemos hacer una vagotomía troncal más una gastroyeyonostomía, que sirve también de drenaje. ¿Cuáles son las desventajas de este procedimiento? Pues tiene efectos secundarios. 10% presenta una evacuación gástrica significativa o diarrea. Como vamos a hacer una piloroplastía, el píloro se va a mantener abierto más de lo que debería y por tanto el alimento va a poder pasar muchas veces sin ser digerido, mezclado, triturado por completo. Porque nosotros recordamos cuando habíamos visto el día miércoles nuestra clase de fisiología, muchas veces el píloro permite pasar el alimento, pero existe una retropulsión, ¿no? Desde el duodeno vuelve el alimento al antro pilórico para que continúe con su digestión y después vuelve a eliminarse. Si nosotros alteramos el píloro, entonces este alimento se elimina completamente, muchas veces sin terminar una buena digestión, y por eso pasa al intestino, aumentando la osmolaridad dentro de la luz del intestino. Se podría decir que secuestra líquido por esa diferencia osmolar y vamos a tener cuadros de diarrea. Entonces, de entre las desventajas, 10% presentar esa evacuación gástrica significativa asociado o no a diarrea. ¿Cuáles son las ventajas? Que se puede realizar de forma rápida y segura y es útil para el tratamiento de cuadros de hemorragia, de perforación y destrucción de las úlceras duodenales y gástricas, especialmente cuando hablamos de las úlceras tipo 2 y tipo 3 de Johnson, porque justamente se encuentran cerca de nuestro píloro, ¿no? Las duodenales, las pilóricas y las ántricas o antrales. Este es el otro tipo de procedimiento, ¿no? Aquí tenemos más o menos la presentación de la vagotomía troncular. Aquí vamos a tener la gastroyeyonostomía, en la cual vamos a unir el estómago o esta parte de la curvatura mayor del estómago, la que se encuentra en la parte del antro, lo vamos a suturar al yeyuno. O sea, vamos a ascender una asa yeyunal y la vamos a suturar a ese nivel, ¿no? Entonces, como la vagotomía troncal elimina la inervación del mecanismo antropilórico, requiere una ablación o un bypass del píloro. ¿Eso qué significa? Que este píloro no va a tener una buena función, por tanto, el alimento tendría que pasar directamente del estómago al yeyuno. Ese es nuestro drenaje, por eso se llama vagotomía más drenaje. Mediante ese procedimiento, como la gastroyenostomía, una buena opción para pacientes con obstrucción de salida o que presenten también un duodeno enfermo, porque nos vamos a saltar el duodeno para que el estómago se vacíe directamente al yeyuno. Si existe una ulceración marginal como una complicación potencial, también como la obstrucción del asa aferente o eferente, o también puede producirse hernias internas o incluso hasta invaginación intestinal como posibles complicaciones del procedimiento. En estos casos, pues también la piloroplastia es útil en casos de una úlcera duodenal hemorrágica o que tengamos también una cicatrización limitada. Aquí directamente lo que hacemos es unir el estómago con el yeyuno. Los ponemos lado a lado mediante una anastomosis laterolateral. Se abren ambas mucosas, ambas paredes y se suturan, ¿no? Como pueden ver. Entonces, la opción nos dice, ¿no? La pileroplastía es la opción para poder realizar un procedimiento de drenaje asociado a nuestra vagotomía troncular. Tenemos diferentes tipos. Estos son los tres tipos de perdón, de piloroplastías que nos presenta el texto. La más frecuente, como menciona el libro, es la de tipo Heinig-Mikulicz, en la cual nosotros tenemos nuestro píloro y lo que vamos a hacer es una sección en este sentido, ¿no? Podemos decir lo que es en un sentido longitudinal, en sentido horizontal, perdón, con la característica de que si cortamos en ese sentido, vamos a suturar en el otro. ¿A qué me refiero? Si nosotros cortamos de esta forma y suturamos en la otra dirección, lo que estamos haciendo es que el píloro se haga ancho. Y eso es lo que nosotros queremos. Como el mecanismo se va a alterar, vamos a anchear, por decirlo de una forma muy vulgar, la luz del píloro para que no exista una alteración de limitación en el vaciado. Pero ¿cuál es la complicación? Podemos exagerar y el vaciado ya puede ser
muy continuo y favorecer episodios de diarrea. Pero justamente este procedimiento de piloroplastia tipo Heinig-Mikulicz es la más frecuente porque es bastante sencillo. Cortamos de este lado y suturamos en otra dirección. Con este tipo de sutura, ¿no? Como pueden ver, es sutura de tipo Gambi, en la cual hacemos como un punto total y en la parte de la mucosa, yéndonos especialmente no solo la mucosa, estamos viendo que tenemos que alcanzar la submucosa y luego volvemos a hacer como un punto total para salir. Esos son los puntos o la sutura de Gambi. ¿Por qué nosotros vemos que nos menciona que esta piloroplastia es útil en los casos de una úlcera dural hemorrágica o de casos de cicatrización limitada? Porque si nosotros tenemos una úlcera que se encuentra en este sector, estamos hablando de úlceras tipo 2, tipo 3, si abrimos nosotros la mucosa, abrimos la pared, vamos a poder llegar a la úlcera y podemos tomar una biopsia y suturar. Podemos suturar la úlcera para que deje de sangrar y posteriormente continuamos con nuestro procedimiento de piloroplastia. Esa es la ventaja. En la piloroplastia tipo Fini, vemos que tenemos que colocar en esta posición al antro con el duodeno para hacer una sección no solamente ya longitudinal, hacemos una sección o un corte también longitudinal, pero si se dan cuenta la disposición de las estructuras es lado a lado y nuestro corte es como en una U invertida, diferente a la tipo Jabulai, en la cual son dos líneas paralelas, en la parte superior nosotros no la cortamos. En cambio, en la tipo Fini, sí se corta, lo que podríamos ver, una U invertida. Se corta, se secciona en esa dirección y de igual forma se sutura. Se obtiene el mismo resultado, que es poder tener un píloro con una mayor luz que permita el vaciado gástrico. La tipo Jabulai, lo que les decía, ¿no? Ya no hacemos una O invertida, sino más bien dos líneas o dos incisiones paralelas. Abrimos y suturamos de igual forma. Entonces son procedimientos de piloroplastia. Luego tenemos el otro tipo de procedimiento, que es la vagotomía más antrectomía. Y aquí en el texto lo vamos a ver como B de vagotomía más A de antrectomía. Nos recordamos. Tenemos nuestra cirugía HSB, del inglés vagotomía altamente selectiva. Vagotomía altamente selectiva. Vamos a tener nuestro procedimiento de vagotomía más drenaje o B más D. Y ahora nos presenta nuestra vagotomía más antrectomía o B más A, en la cual vamos a tener una tasa de recurrencia baja de las úlceras. Se aplica en casos de complicaciones, en úlceras que no sanan, en úlceras que son recurrentes. Tiene un mayor riesgo de mortalidad quirúrgica y es irreversible. Debe evitarse en pacientes que están inestables hemodinámicamente, aquellos que tengan una inflamación extensa o que tengan una cicatrización cerca del duodeno proximal. Siempre es bueno adicionar una vagotomía en las úlceras de tipo 2 y tipo 3 porque recordamos que son las úlceras en las cuales existe hipersecreción ácida según nuestra clasificación de Johnson. Entonces, ¿en qué consiste? En realizar una antrectomía. Hacemos nuestra vagotomía, como se puede ver aquí en la parte superior de esta figura del texto, y lo que hacemos es cortar, seccionar el antro gástrico. Como se puede ver aquí, queda solamente los dos tercios proximales, el tercio distal, lo seccionamos. Pero hay que realizar una continuidad gastrointestinal. No podemos dejarlo solamente sin antro y que ahí termine la cirugía. Tenemos que suturar el estómago a algo. Y ahí está descrita entonces la cirugía Birrot 1 y la cirugía Birrot 2 o la gastrectomía con un procedimiento Birrot 1, gastrectomía Birrot 2, en el sentido que la Birrot 1 se realiza una gastroduodenastomía. O sea, sacamos, de aquí podemos tener nuestra imagen, ¿no? Seccionamos o extirpamos nuestro antro y este duodeno que se encuentra aquí lo suturamos a lo que queda del estómago. Esa es la gastroduodenostomía. O la Birrot 2, que es más bien una gastroyeyunostomía, en la cual, como se puede ver acá, el duodeno, que vendría a ser más o menos lo que seccionamos a este nivel, lo cerramos. Aquí está cerrado. Y no lo vamos a suturar el estómago, más bien lo que vamos a hacer es subir una asa del yeyuno
para suturarlo al estómago. Es diferente a este procedimiento de gastroyeyonostomía directamente porque aquí no hemos seccionado nada del estómago, solamente les hemos puesto lado a lado para suturarlos, anastomosarlos. En cambio, cuando se hace la antrectomía, tenemos que hacer el ascenso de un asa, que generalmente se hace mediante una Rux. Como podemos ver, medimos aquí, como pueden ver, ¿no? De 50 a 60 centímetros de intestino, tenemos que ascender conformando esta Y. Si se dan cuenta, es más o menos una especie de Y, algo extraño, pero es esa configuración la que permite que tengamos todavía la presencia de los jugos biliares, pancreáticos que se depositan en el duodeno, que a este nivel se van a mezclar con el vaciado gástrico, ¿no? Y más o menos trata de darle continuidad a la fisiología normal, entre comillas, de la digestión. Ahora, esto es importante poder realizar una serie de RUX, especialmente cuando tenemos una ulceración marginal o éstasis gástrica. Entonces, ¿cuáles son las opciones de cirugía o de operación para la úlcera péptica? Pues depende de una variedad de factores. Del tipo de la úlcera, porque no es lo mismo una duodenal que una gástrica, que una marginal, que una recurrente. De la indicación de la operación, estamos hablando de perforación, de obstrucción, de hemorragia. Del estado del paciente, no es lo mismo hacer un procedimiento demasiado agresivo, invasivo en un paciente inestable, que un procedimiento no tan invasivo en un paciente estable. De igual forma, los factores intraabdominales como la cicatrización, la inflamación del duodeno, la presencia de adherencias o una difícil exposición de las estructuras que vamos a tratar. También es importante pues la experiencia del cirujano. Cada cirujano pues tiene su experiencia y también tiende a tener su propia preferencia personal. Hay cirujanos que prefieren hacer, no sé, solamente parche de Graham y les va muy bien haciendo parche de Graham. O pacientes que prefieren hacer procedimientos de drenaje haciendo piloroplastías y lo pueden hacer con mucha eficacia, lo pueden hacer en corto tiempo. U otros que prefieren realizar este tipo de procedimientos Birchot 2, por ejemplo, haciendo la configuración en Rux. Eso ya, como dice aquí, puede ser propio del cirujano y su experiencia. También depende mucho de la existencia o no de la infección por Helicobacter pylori y de la necesidad del uso de AINES. Es así que los procedimientos de extirpación tienen baja recurrencia. Obviamente, por estamos sacando segmentos del estómago en los cuales no va a volver a aparecer una úlcera. Pero como son cirugías grandes, son procedimientos agresivos, están relacionados a una alta morbilidad. En este caso, el texto nos menciona, ¿no? Una vieja máxima de los cirujanos que decimos, ¿no? A veces menos significa más. Mientras menos le hagamos al paciente, pues puede tener más beneficios que hacer un procedimiento demasiado elaborado, mucho tiempo quirúrgico y demás, puede que más bien le reste al paciente. Entonces, en ese sentido, esta máxima toma mucha relevancia en este caso. Estamos hablando de menos es más. El texto también entonces nos presenta este tipo de cuadro como una especie de resumen de lo que es adecuado realizar y no realizar, y por eso les decía, es bueno que nos acordemos cómo lo menciona el texto cuando hablamos de las opciones quirúrgicas en el tratamiento de las úlceras duodenales y gástricas, porque aquí, para poder sintetizar el cuadro, tenemos solamente nuestras abreviaciones y tenemos, ¿no? Las diferentes indicaciones y tenemos la localización, duodenal o gástrica. Por ejemplo, si hablamos de un cuadro de hemorragia, tenemos tres opciones, desde la primera opción hasta la última opción. En una úlcera duodenal, en caso de hemorragia, en cirugía, la primera opción es solamente realizar un sobrehilado. Cuando hablamos de sobrehilado es ponerle un punto de sutura para controlar la hemorragia. A eso hablamos de sobrehilado. Lo mínimo, ¿no? Menos es más. Solamente sobrehilado. En cambio, si es gástrica, se realiza el sobrehilado y se debe asociar una biopsia. Porque recordamos, si estamos entrando a quirófano, tenemos que tener en mente que puede existir la posibilidad de cáncer. Por tanto, la toma de biopsia es mandatoria cuando estamos hablando de lesiones gástricas. Recordamos, hemorragia, primera opción duodenal sobre hilado, primera opción gástrica sobre hilado de biopsia. Pero podemos llegar, si se dan cuenta, miren, hasta gastrectomía distal, caso gástrico, o una vagotomía con
procedimiento de drenaje y en el peor de los casos, una vagotomía con un procedimiento de enterectomía, ¿no? Una B más D o una B más A. De igual forma, en perforación, aquí vemos, primera opción, parche en la duodenal. En la gástrica, biopsia y parche. Menos es más. Como última opción, gastrectomía distal. Como última opción, su parche, pero más una vagotomía más un procedimiento de drenaje. En casos de obstrucción, una vagotomía altamente selectiva más una gastroyeyonostomía para duodenales. ¿Qué tipo de procedimiento es ese? Es justamente este, lo que decíamos, ¿no? Tenemos un duodeno enfermo, un duodeno que se obstruye, un píloro, un duodeno que se obstruyó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un procedimiento de vagotomía y asociarlo con un drenaje, en este caso una gastroyeyonostomía, ¿no? Gastroyeyonostomía, GIE, por el cual el vaciado se va a hacer directamente al yeyuno y vamos a saltarnos el duodeno enfermo. A eso se refiere, ¿no? Una obstrucción, una altamente selectiva más una gastroyeyonostomía. En una obstrucción gástrica, biopsia más una vagotomía altamente selectiva más su gastroyeyonostomía. En el peor de los casos, una gastrectomía distal. Cuando estamos hablando de intratabilidad o una úlcera que no cura, en duodenal, una, una vagotomía altamente selectiva y en el caso de una úlcera gástrica, una vagotomía altamente selectiva más una extirpación en cuña del sitio de la úlcera. Como estamos hablando que vamos a extirparlo en cuña de la úlcera, esto cuenta como biopsia, porque todo lo que extirpamos mandamos a patología. En cambio, aquí solamente se tomaba biopsia. Aquí se extirpa toda la úlcera en cuña. Pero los casos es una gastrectomía distal. Entonces, más o menos, toda la parte de indicaciones de cirugía está resumida en esta tablita. Es el cuadro número 12 del capítulo 26. Y comenzamos con nuestras preguntas a resolver en la clase. Nuestra primera pregunta a resolver es, para la úlcera gástrica sangrante, el procedimiento quirúrgico preferido es... Veamos los resultados. Vamos a ver. C, 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 algunos D, C. La respuesta. D. Resección gástrica distal con la úlcera sangrante. Eso lo vamos a ver más adelante. Es la trampa. Está justificado. Esa página 1133. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de úlcera péptica hemorrágica, recordamos que la hemorragia es la causa más frecuente de muertes relacionada a úlcera. Sin embargo, actualmente casi nunca requieren cirugía. Gracias a los procedimientos endoscópicos y demás, con mínima invasión, se puede resolver. Pero tenemos opciones quirúrgicas, ¿no? Vamos desde la ligadura con sutura del vaso sangrante. Se puede realizar una ligadura con sutura y operación definitiva sin extirpación. Estamos hablando de una vagotomía altamente selectiva o una vagotomía más su drenaje. Se puede hacer la extirpación gástrica, una vagotomía asociada a una vagotomía. Y recordamos, ¿no? La úlcera gástrica requiere siempre biopsia si es que no se va a extirpar. Si hablamos del abordaje endoscópico, podemos tratarlo mediante cauterización, mediante la inyección de epinefrina o hasta realizando pequeños cortes. La tasa de mortalidad por cirugía es de 20% de mortalidad. Es una mortalidad considerable. Y aquí respecto, ¿no? La cirugía para hemorragia masiva por lesiones de alto riesgo, cuando hablamos de una úlcera duodenal posterior, puede que estemos frente a una lesión directa de la arteria gastroduodenal y por eso es importante. Por eso es de alto sangrado. En cambio, si la úlcera es una úlcera gástrica que se localiza en la curvatura menor, puede que haya afectado nuestra arteria gástrica izquierda, que recordamos es nuestra arteria más grande del estómago, entonces puede llegar a ser un sangrado bastante importante. Aquí vemos, ¿no? Las operaciones más practicadas para la hemorragia de úlcera duodenal
Son el sobrehilado con o sin una vagotomía más un procedimiento de drenaje o una vagotomía más un procedimiento de antroctomía. La extirpación gástrica distal para incluir la úlcera hemorrágica es el procedimiento de elección para una úlcera gástrica sangrante. La resección gástrica distal con la úlcera sangrante es el procedimiento preferido. La extirpación gástrica distal para incluir la úlcera hemorrágica es el procedimiento de elección para úlcera gástrica sangrante. La segunda mejor opción es la vagotomía más drenaje con sobrehilado y biopsia. Y en pacientes inestables, estamos hablando de sobrehilado del vaso sangrante más una biopsia más supresión ácida a largo plazo. Ahora, hay que recordar, ¿por qué sería la mejor opción realizar una extirpación? Porque este tipo de cuadros tiene alta recurrencia. Entonces, para evitar la recurrencia, es mejor extirpar el antro, ¿no? Hacer una extirpación gástrica distal que incluya nuestra úlcera y la probabilidad de que exista recurrencia es más baja. Pero recordamos, este tipo de procedimientos que son agresivos no son recomendables en pacientes inestables. Entonces, en estos pacientes inestables conviene hacerlo menos. Estamos hablando solamente de sobrehilado del vaso sangrante, más una biopsia y la supresión ácida a largo plazo. Pero recordemos, cuando tenemos este tipo de procedimientos en los cuales, veamos, a ver, lo habíamos mencionado, mm, en el sentido de que podemos tener los procedimientos menos invasivos, pero que van a tener alta recurrencia, ¿no? Tenemos morbilidad baja, pero recurrencia alta en los procedimientos menos invasivos. En cambio, procedimientos de extirpación como la gastrectomía distal, tenemos una recurrencia baja, pero más bien una morbilidad alta. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Es por eso que sí se explica este tipo de preguntas, ¿no? Es una pregunta un poquito rebuscada en ese aspecto. Es mejor la extirpación porque así vamos a disminuir la probabilidad de recurrencia, pero en pacientes inestables, con lo menos, es más que suficiente para no exponerle a mucho riesgo de morbimortalidad al paciente. En este caso, sobrehilado del vaso sangrante más su biopsia con su supresión ácida a largo plazo. Y aquí tenemos, ¿no? Estas tablas que nos presenta el texto como flujogramas de lo que es lo apropiado realizar cuando estamos frente a casos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ingreso hospitalario del paciente, un paciente con una úlcera péptica hemorrágica. Si el paciente está sangrando, pues tenemos que iniciar nuestra reanimación y comenzamos indicando inhibidor de la bomba de protones endovenoso con goteo continuo. Y de esa forma, este procedimiento, esto viene del inglés, ¿no? Es nuestro procedimiento endoscópico, nuestro esófago gastroduodenoscopía o nuestra endoscopía digestiva superior. Y aquí vemos, ¿no? Vemos que 20% de pacientes van a ser de alto riesgo y 80% van a ser de bajo riesgo. Y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿El paciente se encuentra en choque? Sí, no. ¿Requiere transfusión? Sí, no. ¿En nuestra endoscopía hemos visto una hemorragia activa? Sí, no. ¿Se ha podido localizar o es visible ese vaso sangrante en la endoscopía? Sí, no. Y vemos también, ¿no? Si es necesario la transfusión, ¿no? O tenemos alteraciones en nuestro laboratorio de TP, en nuestro laboratorio del tiempo parcial de tromboplastina, o nuestras plaquetas, vemos, ¿no? Laboratorios anormales, ¿sí? No. Si la respuesta es no, generalmente se detiene la hemorragia y se le da al paciente supresión ácida de por vida y se le hace una prueba para Helicobacter pylori. Y además se le pide que se evite los AINES y la aspirina de ser posible. Este RX no es rayos X, hay que recordar que viene del inglés de receta, ¿no? Entonces es una forma de decir tratamiento para el texto. Recordamos que el texto está en inglés o proviene del inglés. Y entonces se le da el alta. Pero si la hemorragia se repite, volvemos atrás.
Veamos, si tenemos un paciente inestable que nos ha marcado sí en nuestras preguntas de gravedad, se le da un tratamiento hemostático endoscópico y se consulta al cirujano. Y vemos, ¿no? Si la hemorragia se repite en el hospital. Si se le da un tratamiento endoscópico, lo ha valorado el cirujano y se ha detenido la hemorragia, continuamos con lo que ya hemos mencionado. A menos que se repita la hemorragia. Si se repite la hemorragia, volvemos a hacer un tratamiento hemostático endoscópico y vemos, ¿no? Si se detiene la hemorragia o si vuelve a presentar la hemorragia. Y vemos, ¿no? Si existe persistencia del sangrado, si se han transfundido más de 4 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, si la úlcera es profunda, que ha erosionado un vaso grande, el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y el tratamiento hemostático tal vez no se encuentra disponible, la solución es nuestra cirugía, ¿no? De aquí del inglés, el cuarto de operaciones, por decir, ¿no? Quirófano en otras palabras. Aquí tenemos otro tipo de organigrama, tenemos, ¿no? La operación para la úlcera péptica hemorrágica. Y nuestras preguntas, ¿no? El paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o tiene alto riesgo operatorio. Si no está hemodinámicamente inestable, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estará en este caso, nos preguntamos cómo estará su índice de masa corporal? Si es menor a 21 o podemos preguntarnos, ¿el duodeno será difícil? Si nuestra respuesta es no y nos encontramos frente a una úlcera duodenal, tenemos nuestra cirugía, ¿no? Sobre el lado, más nuestra vagotomía troncular, más nuestro drenaje. O tal vez vemos, si hay una opción de resangrado, ni modo. Sobre el lado, más antrectomía y vagotomía, si hay resangrado. Si nuestro paciente está estable, vemos que no tiene duodeno difícil y fue a una úlcera gástrica, nos preguntamos qué tipo de úlcera es en esa clasificación de Jones. 1, 2, 3, gastrectomía distal. Tipo 4, tenemos las gastrectomías selectivas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Diferentes tipos de procedimientos de gastrectomías parciales. En cambio, tenemos un paciente inestable, un paciente con alto riesgo operatorio. Y nos preguntamos, úlcera duodenal sobrehilado, úlcera gástrica. Tenemos que realizar nuestra biopsia más en sobrehilado o una extirpación en cuña. Aquí vemos, ¿no? Son los cuadros en los cuales hacemos menos porque el paciente está inestable. En cambio, si el paciente está estable y demás, podemos hacer procedimientos tal vez un poco más agresivos. Y aquí vemos, ¿no? Dentro del tratamiento donde tenemos nuestros asteriscos, como en el caso de una úlcera duodenal o úlcera gástrica, hay que añadir siempre el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones de por vida, o cuando hemos hecho una gastrectomía distal, añadir también nuestro vagotomía troncular para las úlceras de tipo 2 y 3, porque son las que se asocian a hipersecreciones. Más o menos ese es el flujograma que nos presenta el texto. Nuestra segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores se relaciona de manera inextricable con la úlcera péptica perforada? Recordando que el término inextricable es un término que quiere decir que ambas partes se encuentran unidas, que se encuentran, no decir pegadas, pero no podemos separar una de otra. La úlcera péptica perforada, entonces, ¿a qué estará unido? ¿A qué estará vinculado? Vemos estas respuestas, justamente hacemos énfasis en eso, ¿no? El consumo de los AINES. Respecto a la úlcera péptica perforada, nuestro tema de esta noche. La perforación es la segunda complicación más frecuente de la úlcera péptica. Habíamos dicho, la más frecuente es la hemorragia, la segunda entonces es la perforación. Asociado, ¿no?, al uso de AINES y aspirina, que está relacionado de manera inextricable, especialmente en ancianos. Como les he mencionado en la clase de ayer, lastimosamente, pues los ancianos, las personas de la tercera edad, sufren dolores crónicos, especialmente osteoarticulares, musculares, y recurren a los AINES o a la aspirina para tratar esos dolores crónicos, exponiéndose justamente a este tipo de complicaciones por enfermedad ulceropéptica.
Entonces, debe sospecharse que los pacientes tienen una segunda úlcera o cáncer gastrointestinal. Siempre hay que revisar. Las opciones para el tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal perforada son el cierre simple con parche de Graham o parche pilploico, el cierre con parche asociando una vagotomía altamente selectiva o el cierre con parche de Graham asociando una vagotomía troncular más un procedimiento de drenaje. El cierre simple con parche es la operación realizada con mayor frecuencia para la úlcera péptica perforada. En pacientes con múltiples factores de riesgo, la úlcera gástrica perforada se trata mejor mediante la extirpación gástrica distal. Casi siempre se añade vagotomía en úlceras tipo 2 y tipo 3, ¿no? Lo que nos ha mencionado el flujograma, lo que nosotros recordamos en las úlceras que están asociadas a hipersequeción gástrica según nuestra clasificación de Johnson. Y si no se extirpa la úlcera, siempre hay que realizar biopsia. Nuestra pregunta número 3 del tema. Una de las siguientes es la opción terapéutica con la que se trata mejor una úlcera gástrica perforada. Veamos las respuestas. Inciso B, inciso B, inciso B, 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 inciso A. Veamos. Estamos hablando de úlcera gástrica perforada. Inciso D, extirpación gástrica distal. Recordemos. Para duodenal, el cierre simple con parche. Duodenal. Para gástrica perforada se trata mejor mediante extirpación gástrica distal. Entonces, el inciso A es para duodenal. Este D es para úlcera gástrica perforada. Justificada en nuestra página 1136. La pregunta 4. ¿Qué procedimiento siempre se añade a la cirugía para tratar úlcera gástrica perforada de tipo 3? La clasificación de Johnson. Veamos las respuestas. Aquí sí hay consenso, ¿no? Inciso E. La vagotomía, ¿no? Un procedimiento antiácido. Justificado en nuestra página 1136. Volvamos a revisar los flujogramas. Aquí tenemos el flujograma para la úlcera péptica perforada. Es nuestra figura número 44 del capítulo 26. Y vemos, ¿no? Operación para úlcera péptica perforada. Y tenemos nuestras preguntas de gravedad. El paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o alto riesgo operatorio o la perforación ha sucedido hace más de 24 horas y nos preguntamos, ¿no? En el caso de que no haya sucedido, no tengamos estas preguntas como positivas, volvemos a preguntarnos. Mm, Primero nos preguntamos, ¿tendrán antecedentes de úlcera crónica? ¿Habrá perforación en nuestros estudios de rayos X? ¿O el paciente necesita sí o sí tomar en un futuro AINES y aspirina? Si la respuesta es sí, nos preguntamos, ¿es una úlcera duodenal o es una úlcera gástrica? Si es una úlcera duodenal, tratamiento parche más una vagotomía altamente selectiva. O un parche con su vagotomía troncular más un procedimiento de drenaje. En cambio, si se trata de una úlcera gástrica, se realiza una extirpación en cuña asociada a una vagotomía troncular más drenaje o también asociada solo a una vagotomía altamente selectiva o incluso una gastrectomía distal que incluya la perforación. Si tenemos un paciente al cual hemos respondido no a estas preguntas, que se encuentra
inestable, con alto riesgo operatorio o con una perforación más de 24 horas, si se trata de una úlcera duodenal, hacemos lo mínimo, ¿no? Parche. Y si se trata de úlcera gástrica, biopsia más un parche o solamente una extirpación en cuña. Eso respecto a la perforación. Si hablamos de la obstrucción por úlcera péptica, las úlceras agudas asociadas con la obstrucción están relacionadas al edema o a una disfunción motora que puede responder a un tratamiento antisecresor intensivo y a la succión nasogástrica, ¿no? A colocarle sonda nasogástrica en ese paciente. La dilatación endoscópica con balón puede mejorar el cuadro de manera transitoria. La operación estándar es la vagotomía para reducir la secreción de ácido y una antrectomía, considerando que justamente en la parte del antro es donde está la obstrucción. Como alternativa se puede hacer una vagotomía más una gastro y yeyunostomía. Recordamos, ¿no? Si la obstrucción se da a nivel pilórico, porque hemos dicho que las úlceras a nivel corporal y del fondo no producen obstrucción, sino generalmente la obstrucción se produce a este nivel. Entonces, lo que nos dice el texto, ¿no? Hacemos toda la antrectomía y recordamos que nuestra antrectomía se puede asociar a una Birchot 1 o una Birchot 2 o hacemos una gastroyeyunostomía para evitar el duodeno o el antro o el píloro que se encuentra obstruido. El punto clave número 3 del capítulo 26. Si es posible, se evita la resección gástrica para la úlcera péptica en el paciente asténico o de alto riesgo. La úlcera péptica intratable o que no cicatriza, ¿qué tratamiento podemos seguir? Nos dice, ¿no? Se debe considerar el tratamiento quirúrgico en pacientes con úlcera péptica que no cicatriza o que es resistente al tratamiento, en aquellas úlceras grandes, mayores a 2 centímetros de diámetro, aquellas úlceras con complicaciones, obstrucción, perforación, hemorragia, y aquellas en las cuales se sospeche de malignidad. Y aquí tenemos este cuadrito, ¿no? Este cuadro del texto, que es el cuadro número 13, que nos dice diagnóstico diferencial de la enfermedad de la úlcera péptica resistente o que no cicatriza. Recordando que con un buen tratamiento con inhibidor de bomba de protones, modificando estilos de vida, evitando AINES, aspirina, se puede lograr la curación de las úlceras. Pero ¿qué sucede cuando esta úlcera no sana a pesar del tratamiento? Tenemos que pensar primero que puede tratarse de un cáncer, ya sea gástrico, puede ser pancreático, puede ser duodenal, a una infección persistente por Helicobacter pylori, cual tengamos pruebas falso negativas, y en esos casos, cuando tengamos pruebas falso negativas y no mejora nuestra úlcera, pues podemos considerar iniciar un tratamiento empírico para Helicobacter pylori. Si tenemos un paciente, posiblemente tenemos un paciente que no cumple las indicaciones, ¿no? No toma la medicación prescrita o tiene un consumo subrepticio, o sea, oculto. Él nos miente, ¿no? Le preguntamos, ¿usted toma AINES? Y él dice, no, pero él más bien sigue tomando AINES. Esa puede ser la causa de que nuestra úlcera no mejore, no cicatrice. También puede tal vez estar asociada a algún trastorno de la motilidad o podemos estar frente a un gastrinoma, ¿no? A nuestro síndrome de Zollinger-Ellison. Ahora, esta es la figura del texto, que es la figura número 45, que nos muestra los diferentes tipos de procedimientos para tratar úlceras gástricas cuando hablamos de gastroctomías parciales. Tenemos, ¿no? Desde solamente la extirpación de la úlcera, como una extirpación en cuña, procedimiento de entrectomía, el procedimiento de Puchet, el procedimiento de Kelly-Madlener y el procedimiento de Sendes con la reconstrucción de Rux. Recordando, bueno, que las úlceras de tipo 1 o las de tipo 4 no requieren agregar una vagotomía. Las úlceras de tipo 4 suelen ser difíciles de extirpar como parte de una gastrectomía distal. Entonces, esta es la razón por la cual podemos tener estos diferentes tipos de técnicas quirúrgicas para las lecciones que son más proximales, ¿no? Como pueden ver, aquí un tipo de entrectomía que se asciende hasta el sitio de nuestra úlcera
proximal. Y de igual forma aquí, ¿no? Casi una subtotal con siempre el compromiso de la lesión. Eso respecto a las cirugías, el tratamiento quirúrgico de nuestra enfermedad ulceropéptica. Ahora, si hablamos directamente de lo que viene a ser el síndrome de Zollinger-Ellison, vamos a recordar que se debe justamente a la hipersecreción de gastrina. Casi siempre esta hipersecreción de gastrina es por un tumor neuroendocrino duodenal o pancreático, el llamado gastrinoma. 80% de los casos son esporádicos, ya que son lesiones solitarias y sensibles a un tratamiento quirúrgico. 90% de los casos logran la curación. El otro 20% son cuadros hereditarios, donde vamos a tener lesiones múltiples con una curación quirúrgica difícil. Este tipo de lesiones múltiples, que son con un trasfondo genético hereditario importante, van a estar dentro de la familia de los tumores, ¿no? De tipo NEM o NEM tipo 1, asociado a tumores paratiroideos, hipoficiarios, pancreatoduodenales. Consideran que el gastrinoma es el tumor más frecuente en pacientes con las neoplasias NEM tipo 1 y están asociados a un 50 a 60% de malignidad, con una supervivencia a 5 años con enfermedad metastásica solo del 40%. Pero es importante recordar que el 80% de los tumores primarios del gastrinoma se encuentran en lo que se conoce como el triángulo del gastrinoma. Y esta es justamente una figura, ¿no? Del triángulo del gastrinoma. Es la figura número 47 del texto del capítulo 26, en la cual podemos ver dónde se localiza. Bueno, nosotros tenemos que hacer este triángulo en lo que viene a ser la unión del conducto cístico con el conducto hepático común. Más o menos podría ser a esta altura, ¿no? Imaginemos que aquí está el hígado y aquí está la vesícula, entonces el límite superior va a ser esa unión del conducto cístico con el conducto hepático común, o sea, el nacimiento del conducto colédoco. Abajo tenemos que encontrar lo que viene a ser la unión de la segunda porción con la tercera porción del odeno. Segunda, tercera, ¿no? De aquí arriba, aquí abajo. Y como el otro límite tendríamos la unión de lo que conocemos con el cuello y el cuerpo del páncreas. Más o menos esas las zonas que delimitan nuestro triángulo del gastrinoma, el lugar donde en 80% de los casos se encuentra el gastrinoma. ¿Cuáles vendrían a ser nuestros diagnósticos diferenciales? Una úlcera péptica recurrente o resistente, pacientes con diarrea secretora, hipertrofia rugosa gástrica, esofagitis con estenosis, úlcera hemorrágica o perforada, úlcera familiar, úlcera péptica con hipercalcemia o la presencia de un tumor neuroendocrino gástrico. Estamos hablando de los de tipo carcinoide. ¿Cuáles van a ser los síntomas más frecuentes de este síndrome? El dolor epigástrico, puede existir enfermedad por reflujo gastroesofágico y también la diarrea. 90% de estos pacientes van a presentar úlceras pépticas en el duodeno proximal y como una ubicación atípica, ¿no? La ubicación atípica es la que induce la sospecha. Entonces, pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison y tumores, ¿no? Neoplasias del NEM tipo 1 se diagnostican generalmente entre los 20 y 30 años. También está conocida una variante, ¿no? Nuestro síndrome de Zollinger-Ellison esporádico que se diagnostica a los 40 a 50 años. Tenemos esta figura que nos presenta el texto, que es nuestro flujograma, algoritmo diagnóstico de la hipergastrinemia, la cual nosotros empezamos buscando, ¿no? Identificando una gastrina sérica que se encuentra elevada. Y aquí vamos a empezar a medir nuestro pH gástrico y también vamos a medir nuestra producción basal de ácido. Si vemos que se encuentra bajo, tenemos que buscar, ¿no? Puede ser una gastritis atrófica, una anemia perniciosa, puede estar incluso en relación a una insuficiencia renal. Y también buscamos, ¿no? Tendrá una cirugía gastrointestinal previa, ya sea una vagotomía o una extirpación
masiva de intestino delgado, puede ser. Y en caso de anemia perniciosa, si pensamos en una gastritis atrófica, debemos confirmar, ¿no? De lo que puede ser una infección por Helicobacter pylori. En cambio, si nuestro estudio basal de ácido se encuentra elevado, podemos realizar una prueba de estimulación de secretina y vemos si hay respuesta o no hay respuesta. Si hay respuesta, estamos hablando de un síndrome de Zollinger-Ellison y se necesita hacer una exploración con octrótido o descartar que estamos frente a una neoplasia eh, NEM tipo 1. En cambio, si no hay respuesta, empezamos a buscar, ¿no? Puede haber hiperplasia de las células G, que se encargan de la producción de gastrina. Tal vez el paciente tiene una gastroyeyonostomía de ASA que produce una canalización antral, o existe tal vez éstasis central, o el paciente posiblemente eh, se encuentra en un estado posterior a una gastrectomía tipo Billroth 2, y dependiendo de cada caso, pues vemos, ¿no? Podemos considerar la extirpación cuando hablamos de hiperplasia de células G, o si tenemos una gastroyenostomía, pues podemos eliminar la gastroyenostomía y dirigirnos más a un procedimiento con antrectomía. Si tenemos éstasis central, pues considerar una antrectomía con subagotomía. Si tenemos tal vez un antro retenido en el muñón duodenal, pues podemos extirpar el antro retenido y convertirlo a una cirugía con gastrectomía tipo Billroth 1, Billroth 2. Eso respecto a nuestro flujograma, ¿no? El manejo de esta parte de la hipergastrinemia es un poco complejo, pero lo importante es recordar, hay que medir el pH gástrico y lo que nos va a servir es identificar esa producción basal de ácido. Cuando esté elevada, hacemos la prueba de secretina y si sale positiva, es un síndrome de Zollinger-Ellison. Por tanto, todos los pacientes con gastrinoma esporádico deben considerarse para una exploración quirúrgica. 90% de los casos, pues vamos a encontrar la lesión en el triángulo del gastrinoma. Pero también es necesario revisar el hígado, el estómago, el intestino delgado, el mesentero y hasta la pelvis. La hipersecreción ácida se debe tratar con dosis altas de inhibidor de la bomba de protones. Incluso realizar una vagotomía altamente selectiva facilita el tratamiento. En estos casos, pues, la gastrectomía no está indicada. Luego tenemos nuestra gastritis por estrés y las úlceras por estrés. Hablando de las gastritis por estrés, vemos, ¿no? Es una entidad peculiar que ha desaparecido de lo que nosotros conocemos como lexo clínico. ¿Por qué razón? Debido a que las mejoras en las salas de cuidados intensivos, el uso ya de supresión de ácido o agentes protectores, ha, ha hecho que estos cuadros de gastritis en pacientes que sufren estrés, estamos hablando de aquellos con quemaduras, con traumatismos y demás, y que se encuentran internados en nuestras salas de terapia intensiva, pues no presenten este tipo de cuadros por estrés. ¿Cuál sería la hitopatogenia? Pues es probable que se deban a un flujo sanguíneo inadecuado de la mucosa gástrica. Entonces recordamos que el flujo sanguíneo es muy importante para mantener los factores defensivos de nuestra mucosa. Recordamos que en un caso de estrés, un traumatismo, un estado de choque y demás, el organismo va dirigir el flujo sanguíneo a los órganos más importantes. Y lastimosamente, pues el tubo digestivo pasa a segundo plano o hasta incluso tercer plano en la prioridad de salvar la vida. Eso dentro de la propia fisiología. Entonces, puede que esa disminución del flujo sanguíneo sea la responsable de la aparición de las lesiones gástricas. Ahora, el flujo sanguíneo, recordamos, mantiene la barrera mucosa, brindando más que todo los recursos, ese flujo sanguíneo, para poder producir la amortiguación de los iones de hidrógeno. Ahora, ¿qué es importante? Que las salas de terapia intensiva, pues ahora ya están más equipadas, ¿no? Han debido escuchar de los procedimientos tipo POCUS, en la cual se lleva la ecografía a la cama del paciente para hacer estudios abdominales, torácicos, etcétera, vasculares y demás. Pero recordamos que la parte ecográfica o ultrasonográfica en estómago no es muy
Recomendable en el sentido de que no nos brinda mucha información. Entonces, en este caso, lo que se hace es llevar el endoscopio. Y ahí sí, llevando el endoscopio a nuestra terapia intensiva, pues podemos ver, ¿no? Se pueden ver pequeñas lesiones. Respecto a la cirugía y las úlceras por estrés, actualmente es muy raro que una úlcera por estrés derive en una cirugía. Pero si tenemos casos hemorrágicos, pues será necesario realizar una vagotomía troncular más un procedimiento de drenaje o puede llegar tal vez hasta una gastrectomía casi total. Deben considerarse procedimientos tal vez menos invasivos como una embolización angiográfica y el tratamiento, tratamiento hemostático endoscópico como opciones menos invasivas. Tenemos nuestra última pregunta del tema de esta noche, o la última pregunta a resolver. La lesión precursora más común del cáncer gástrico es, veamos las respuestas. Arroba incluso. Veamos. Justamente la respuesta es el inciso A, la gastritis atrófica por anemia perniciosa. Veamos. Esto justificado en nuestra página 1140. Y ya terminando esta parte del texto, pues vamos a hablar de la gastritis atófica, que vemos, ¿no? La atrofia o desaparición de las glándulas gástricas y la pérdida de células parietales y principales es lo que se conoce como gastritis atrófica. Los estudios complementarios, pues tenemos, ¿no? Pacientes con gastritis atrófica grado 3 o 4 y anemia perniciosa se benefician de la vigilancia endoscópica cada 3 años. Marcadores séricos útiles vienen a ser pues, el aumento de gastrina sérica, deficiencia de hierro, pérdida de células parietales, hipocloridria o acloridria, disminución de presiógeno 1 y deficiencia de vitamina B12, la pérdida concomitante del factor intrínseco, ¿no? Dentro de las causas, pues la más frecuente es la infección crónica por Helicobacter pylori en la región corporal, lo que habíamos mencionado, ¿no? En el capítulo de ayer. Cuando hablamos de infección en el tercio distal, generalmente enfermedad úlcera péptica. En la región corporal, en las regiones proximales, gastritis atrófica. También la enfermedad ulceropéptica de la región antral, la anemia perniciosa con destrucción autoinmune, es la diferencia, ¿no? Entre la infeccioso o la ulceropéptica. La anemia perniciosa, pues, es el resultado de una destrucción autoinmune de esas células. Luego tenemos el reflujo biliar por una irritación química, que todo esto lo que hace es producir la lesión y la pérdida de estas células parietales y principales. ¿Existe riesgo de malignidad? Sí. Una gastritis atrófica puede conducir a una metaplasia intestinal y toda metaplasia tiene riesgo de displasia y la displasia ya es el origen del cáncer gástrico. Por tanto, es necesario vigilancia endoscópica periódica. El paciente se puede beneficiar de una gastrectomía para prevenir todo este riesgo, siendo que el sistema de clasificación de riesgo, aquí el texto nos menciona, ¿no? Este acrónimo OLGA o de enlace operatorio en la evaluación de gastritis o en la clasificación OLGIM de enlace operatorio en valoración de metaplasia intestinal gástrica, van a ser como sistemas de clasificación que van a permitir identificar factores de riesgo por etapas en las cuales se hace la vigilancia y de detectar un factor de riesgo importante, pues ya nos vamos a una conducta de extirpación o algún tipo de procedimiento para evitar su progresión a cáncer. Muy bien. Eso es respecto a lo que nos presenta el texto, a toda la enfermedad ulceropéptica. Hemos visto también la parte de complicaciones, la enfermedad ulceropéptica perforada o la úlcera péptica perforada, el tratamiento quirúrgico y pues también hemos terminado con la gastritis atrófica, con el síndrome de Solinger-Ellison
Y lo único que quedaría pendiente sería la parte de neoplasia, ¿no? Eso que se va a ver en nuestra semana o los capítulos de cáncer de nuestra bibliografía. Entonces, ya para ir terminando nuestra clase de esta noche, vamos a realizar la resolución del caso clínico con el cual hemos comenzado. Viendo, ¿no? Que teníamos un paciente masculino de 58 años con antecedentes de úlcera péptica. O sea, el paciente ya tenía úlcera péptica. Aparte, tiene un consumo crónico de AINES. Y lo que hace ahora es presentar un cuadro no insidioso, sino más bien un cuadro de dolor abdominal súbito, de gran intensidad, severo, de pocas horas de evolución. Estamos hablando de solo 6 horas de evolución. Que generalmente comenzó, bueno, que este dolor comenzó en el epigastrio y se ha extendido por todo el abdomen. Al examen físico, pues un abdomen rígido, eso ya nos empieza a llamar la atención cuando hacemos un examen físico. Y los signos de rebote, ¿no? Esos ya son signos de peritonismo, de irritación peritoneal. Aquí es importante, nuestro paciente, por el tema del dolor especialmente, se encuentra taquicárdico y existe ya también una elevación de la temperatura. Las pruebas diagnósticas, ya los leucocitos, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia. Y en la imagen, lo que habíamos visto también el día de ayer, tenemos nuestra, nuestros rayos X con neumoperitoneo, ¿no? Aire debajo del diafragma. Se le hace una tomografía para tener un estudio mejor detallado en el cual se observa el defecto en la pared gástrica. Y entonces es una úlcera gástrica perforada. Muy diferente al caso del día de ayer, ¿no? Ayer era un caso más crónico, insidioso, no tenía este tipo de alteraciones en el examen físico. En cambio, en una complicación, por en este caso la perforación, tenemos datos de abdomen agudo, ¿no? Tenemos datos de irritación peritoneal. Comenzando a responder las preguntas que se plantearon al principio del capítulo, tenemos, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más característico de la enfermedad úlcera péptica perforada? Pues el dolor abdominal súbito y severo. El dolor abdominal súbito y severo es el síntoma más característico de una úlcera péptica perforada debido a la irritación peritoneal causada por la salida del contenido gástrico a la cavidad. La pregunta 2: ¿cuál de los siguientes factores es un riesgo significativo para el desarrollo de úlceras pépticas? Inciso B, el consumo crónico de AINES. El consumo crónico de AINES es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de úlceras pépticas debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas protectoras en la mucosa gástrica. 3. ¿Qué hallazgo radiológico es más indicativo de perforación gastrointestinal? El aire libre bajo el diafragma, neumoperitoneo, ¿no? La presencia de aire libre bajo el diafragma en una radiografía de abdomen es indicativo de perforación de víscera hueca o perforación gastrointestinal. Pregunta 4. ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado para un paciente con sospecha de úlcera péptica perforada? Inicio de fluidos intravenosos y antibióticos. El manejo inicial de una úlcera péptica perforada incluye la estabilización del paciente con los fluidos y el inicio, pero con fluidos intravenosos, y el inicio de antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones peritoneales. 5. ¿Qué intervención quirúrgica es la más indicada para una úlcera péptica perforada? Inciso C, un cierre primario de la perforación y lavado peritoneal, ¿no? La intervención quirúrgica más indicada es el cierre primario de la perforación gástrica y el lavado peritoneal para eliminar el contenido contaminado. Vemos que esta es una pregunta bastante general, ¿no? Porque habla de úlcera péptica. Aquí no nos está especificando una úlcera gástrica tipo 3 o una úlcera gástrica en la curvatura menor o una úlcera duodenal. Entonces, esta es una pregunta bastante general, entonces también la respuesta es bastante general. Si la pregunta fuese más específica, entonces la respuesta tendría que ser también más específica. ¿Cuál es la causa más común de perforación ulcerpéptica? La infección por Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es una de las causas más comunes de ulceración péptica y las úlceras pueden complicarse con perforación. Pregunta 7. ¿Cuál es el papel de los inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento de las úlceras pépticas perforadas? Bueno, recordamos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones se encargan de reducir la producción de ácido gástrico. Los inhibidores de la bomba de protones reducen la producción de ácido gástrico, ayudando a prevenir la progresión de la úlcera, facilitando la curación. Y también en estos casos, ¿no? Si ya hemos resuelto un caso de perforación de úlcera péptica, si no tratamos con inhibidor de la bomba de protón, el riesgo de que recidive el paciente con una nueva perforación es mayor.
Pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de sepsis secundaria a la perforación de úlcera péptica? Inciso A, hipotensión. La hipotensión es un síntoma de sepsis que puede ocurrir secundaria a la perforación de una úlcera péptica debido a la infección peritoneal generalizada. Pregunta 9. ¿Qué prueba de imagen es la más adecuada para confirmar la perforación de una úlcera péptica? Inciso C, una tomografía computarizada de abdomen. Y recordamos, ¿no? La radiografía como tal, cuando existe neumoperitoneo, nos menciona perforación de víscera hueca, pero no nos dice si específicamente es una úlcera péptica. En cambio, la tomografía computarizada de abdomen es la prueba de imagen más adecuada para confirmar la presencia de una perforación y evaluar la extensión del daño. Se puede observar en algunos casos la solución de continuidad en la pared gástrica, como en nuestro caso clínico. Pregunta 10. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo para los pacientes que reciben tratamiento adecuado para una úlcera péptica perforada? Inciso B, una alta tasa de recurrencia sin tratamiento preventivo. Los pacientes que reciben tratamiento adecuado pueden recuperarse completamente, pero tienen una alta tasa de recurrencia si no reciben un tratamiento preventivo, como la erradicación del Helicobacter pylori y el uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. Muy bien. Ahora, para finalizar ya nuestra semana de patología de estómago, vamos a realizar un resumen de la úlcera péptica perforada. Veamos, una úlcera péptica perforada es una complicación grave de la enfermedad ulcerosa péptica, en la cual una úlcera en el estómago o duodeno atraviesa toda la pared gástrica, permitiendo la fuga del contenido gástrico al peritoneo. Las úlceras duodenales son más comunes que las gástricas. La perforación es una complicación que ocurre aproximadamente en 12 a 10% de los pacientes con úlceras pépticas. La infección por Helicobacter pylori, el uso crónico de INES, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el estrés fisiológico severo se consideran factores de riesgo. La presentación clínica, pues tenemos un cuadro de inicio súbito de dolor abdominal intenso, generalmente en el epigastrio, que puede irradiarse a todo el abdomen y el dolor suele ser constante y se acompaña de signos de peritonitis. Respecto a los signos físicos, vamos a tener un paciente con abdomen rígido o un abdomen en tabla, con sensibilidad generalizada. Los pacientes pueden presentar signos de choque como taquicardia y hipotensión. Para el diagnóstico tenemos inicialmente esta radiografía de abdomen que puede mostrar aire libre diafragmático, el nemoperitoneo, que es indicativo de perforación, y una tomografía que es sensible y específica mostrando el aire libre y también la localización de la perforación. Respecto al laboratorio, pues tenemos un hemograma completo con leucocitosis, tiene que haber neutrofilia, desvío a la izquierda. Tenemos en la química sanguínea, pues alteraciones electrolíticas, puede haber signos de sepsis. Para el manejo inicial, pues la reanimación, ¿no? Reposición de líquidos intravenosos, tratar la parte del dolor, darle analgesia al paciente, antibióticos de amplio espectro para cubrir bacterias gram-negativas y anaerobios, una sonda nasogástrica para descompresión gástrica. Tratamiento quirúrgico, pues la reparación quirúrgica de la perforación es el tratamiento definitivo. Esto puede incluir el cierre primario de la úlcera con un parche de Graham, de Piplan o de aumento, o procedimientos más complejos, ¿no? Dependiendo del tamaño, la localización y demás. Y a esto hay que recordar, ¿no? Si estamos hablando de una lesión gástrica, esta úlcera tiene que biopsiarse. Si no se extirpa toda la úlcera, pues hay que tomar por lo menos biopsia. Las alternativas del tratamiento quirúrgico, pues en casos seleccionados, pacientes con alto riesgo quirúrgico puede intentarse un manejo conservador solamente con antibióticos, con vigilancia estrecha, aunque esto es controvertido en el sentido de que la perforación es poco probable que cierre sola. Respecto a las complicaciones de la perforación, pues nos exponemos a una peritonitis difusa, una infección severa del peritoneo. Se pueden formar abscesos intraabdominales, puede existir sepsis y choque séptico. Respecto al pronóstico, la mortalidad puede ser alta, especialmente si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan, y factores como la edad avanzada, comorbilidades o estado de shock al ingreso empeoran el pronóstico. Respecto a la prevención, tenemos la erradicación del Helicobacter pylori es importante, el uso de inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores H2 en pacientes de alto riesgo, la reducción del uso de AINES o si es necesariamente usarlos, hay que asociar los protectores gástricos, ¿no? Generalmente inhibidor de la bomba de protones. Respecto a la rehabilitación postoperatoria, incluye el manejo del dolor, la reposición de líquidos electrolitos, la reintroducción gradual a la dieta,
el seguimiento para asegurar la curación de la úlcera y también prevenir recurrencias como un factor crucial e importante. Finalmente, la educación del paciente. Es necesario informar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, de la erradicación del Helicobacter pylori, evitar el uso de los AINES, modificar factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo de alcohol. Muy bien, eso sería todo respecto a la clase de esta noche. En esta semana hemos podido abarcar nuestros temas de patología de estómago. Para la siguiente semana ya vamos a comenzar con nuestra semana de patología de intestino delgado. Vamos a tener nuestra clase introductoria de intestino delgado y nos vamos a ver el día martes a las 7 de bueno, 7:30 de la noche, ¿no? En el horario habitual. Permítanme unos minutos para que pueda compartirles las diapositivas de la presentación y así puedan completar sus diapositivas en PDF que se encuentran con espacios. Y pues eso sería todo, ¿no? Si no tendríamos sus preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué en la actualidad se dejó de usar antagonistas H2? Más que todo por los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos y tomando en cuenta de que los inhibidores de la bomba de protones pues tienen un efecto que es más conservado, o sea, tienen un buen efecto en la parte de supresión de ácido porque intervienen directamente en la bomba de protón. La bomba de protones que se encarga justamente de la producción y liberación de ácido. En cambio, los receptores H2 más bien actuaban en lo que viene a ser los receptores de histamina, considerando que la histamina es la que se encarga también de estimular a la gastrina, pero como que lo hace por otra vía, ¿no? En cambio, los inhibidores de la bomba de protones van directamente a la bomba de protones. Pero también, como les digo, tienen unos efectos adversos que algunos pacientes no toleran. Entonces, tienden a tener mayor adhesión los inhibidores de la bomba de protones. Además de que, como el texto menciona, con el uso de inhibidores de la bomba de protones, pues se tienen muy buenos resultados. Se puede llegar incluso a la curación de las úlceras cuando estas ya han sucedido, pues pueden curar incluso con el tratamiento supresor de ácido. ¿Qué analgésicos podríamos usar? Mm, no vamos a tratar de utilizar AINES, ¿no? Podemos intentar utilizar otro tipo de medicamentos, dependiendo, tal vez podemos irnos hacia tramadol como una buena opción. Y siempre en estos pacientes es bueno limitar el uso de AINES. Estamos hablando de no usar metamizol, no utilizar diclofenaco, etcétera. Entonces, hay que buscar otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, el texto nos decía, podemos utilizar paracetamol como un analgésico que no tiene un efecto tan lesivo a nivel gástrico. El texto en lo que nos menciona es, ¿no? Podemos incluso utilizar dosis de 40 miligramos 2 veces al día, recordando que viene el comprimido de 2. El usual es el tratamiento que puede ser 20 miligramos al día o 20 miligramos 2 veces al día, pero en dosis altas pues puede subir hasta 40 2 veces al día. Puedes recomendar el uso de INES en pacientes de uso crónico. El texto dice, si necesariamente el paciente tiene que consumir AINES, hay que asociarle un inhibidor de la bomba de protones. Es más, si uno va a indicar AINES a pacientes con factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo más simples es un paciente de la tercera edad o arriba de 60 años, es necesario asociarle un inhibidor de la bomba de protones. Los pacientes con indicaciones de ácido estil máximo, ¿qué dosis puede ser para evitar úlcera? De igual forma, el texto menciona, ¿no? Respecto a aspirina, hasta 325 miligramos al día. Bueno, el texto no menciona cuál de los AINES es el más gastrolesivo, ¿no? Pero en general habla de los AINES por su efecto en general en la inhibición del.
de las COX y su efecto en la producción de prostaglandinas y el efecto posterior en el flujo gástrico. Bueno, considerando que no veo más preguntas respecto a enfermedad ulceropéptica, podemos dar por concluida nuestra clase de esta noche y pues lo que vamos a hacer es aprovechar el fin de semana para seguir estudiando. La siguiente semana vamos a tener nuestro capítulo de patología de intestino delgado. El día martes vamos a tener nuestra clase introductoria y posteriormente vamos a ir viendo los diferentes temas de nuestra bibliografía respecto a patología de intestino delgado. Que tengan muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, aprovechen para seguir estudiando y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Gracias por su atención.